la luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Buenas tardes, queridos televidentes. Estamos en su programa La Luz de la Verdad. Hoy día a través de una plataforma de Zoom, obviamente por esta pandemia. Ya Laja está saliendo de una fase más o menos complicada, que fue la fase 2, pero lo importante de todo es mantener el Espíritu de Dios. Eso es lo que nos ha llevado todos estos años a poder transmitir la verdad a través de este canal de televisión. Hoy día lo hacemos de diferente y nos sentimos también alegres porque nuestro pastor ya hace mucho tiempo que no había podido venir por este lado, por esta misma situación de la pandemia. Le damos las gracias a Dios porque hemos podido también tenerlo hoy día con nosotros, al cual lo invito a que pueda saludar, pastor. Bien, estimados hermanos, amigos, televidentes, obviamente para mí es muy grato poder estar otra vez con ustedes, poder comunicarme y en la esperanza de que seamos escuchados y que podamos compartir, ¿no es cierto?, estas ideas que nosotros tenemos, y aquí, como ustedes saben, siempre estamos dispuestos a responder y a escuchar, y eso es lo interesante. Lo importante es que ahora lo que vamos a conversar pueda ser también de gran utilidad para ustedes. Doy gracias a Dios por esta oportunidad. Que el Señor les bendiga. Amén. Y también, bueno, la persona que quieran incorporarse a nuestras reuniones, no hay ningún problema. Nos escriben a la página web www.idnb.cl o a los correos que aparecen siempre en pantalla para poder pedir el enlace de la reunión. Si a ustedes les interesa, vamos a estar gustosos en poder, así nos hemos reunido todo este tiempo a través de las reuniones de los días sábados. Entonces, les dejamos la invitación abierta. Y también, obviamente, como lo dije al comienzo, visitar nuestra página web. Hay algunos estudios interesantes que la iglesia ha podido subir y tienen que ver mucho con lo que estamos pasando, lo que vivieron los apóstoles, y hay hartas cosas bien atingentes a lo que en estos tiempos estamos viviendo. Antes de comenzar ya nuestro pastor en la meditación de esta tarde, vamos a invitar a una pausa musical y volvemos en su programa A la Luz de la Verdad.
Bien, estimado televidente, hoy día quiero hablar de dos personajes conocidos de todos nosotros, pero tal vez no nos hemos interiorizado a la situación que los llevó de alguna manera, aunque vivieron separados por 1500 años, estuvieron varios desencuentros en lo que cada uno de ellos afirmaba. De este modo, hermanos, si nosotros no tenemos la oportunidad de conocer esto, nos va a costar entender verdaderamente la situación que se encuentra la sociedad hoy. Yo quería hablar de esto, ¿no? Porque precisamente hace poco terminó el mes de octubre y las congregaciones religiosas del mundo, protestantes particularmente, ¿no es cierto?, celebraban esto que tiene que ver con el asunto de la reforma. Y bueno, uno de los puntos grandes que hizo mención, ¿no es cierto?, se hace mención en esto es precisamente los conocimientos del apóstol Pablo en la cosa que finalmente terminó rompiendo la relación de la Iglesia Católica, ¿no es cierto?, con Martín Lutero, y nace así el mundo evangélico, ¿no? Bien, primero que todo quiero hablar un poco del apóstol Pablo, no precisamente del apóstol Pablo, sino más bien de Saulo de Tarso. Nació aproximadamente entre los años 5 y 10 de nuestra era cristiana, en una familia judía residente en Tarso, Cilicia, esto es Turquía en la actualidad. Educado en la rígida escuela farisea, termina sus estudios en Jerusalén, en la famosa escuela de Gamaliel, donde siempre se destacó, ¿no es cierto?, y lo que le permitió finalmente establecerse en Jerusalén y ser parte, ¿no es cierto?, del cuerpo militar, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto?, del Sanedrín, que tenían como, en ese tiempo particularmente de nuestro apóstol Pablo, tenían el tiempo de reprimir todo lo que fuera contra la doctrina que se manejaba desde el templo, dirigida particularmente por los fariseos, como todos tenemos conciencia de esto, ¿no es cierto? Bueno, en un momento dado el apóstol Pablo, o sea, Saulo en este caso, ¿no es cierto?, ya molesto por el desarrollo que estaba teniendo la iglesia primitiva, la iglesia de los apóstoles, decide solicitar cartas, ¿no es cierto?, en el Sanedrín para poder seguir persiguiendo donde quiera que encontrara un hijo de Dios. El término de la palabra en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, dice de la siguiente manera, verso 1 adelante: y Saulo, respirando a una amenaza de muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes y le mandó de él letras para Damasco, a la sinagoga, para que si hallase algún hombre o mujer de esta secta, los trajese presos a Jerusalén. Y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en la tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le pregunta, ¿no es cierto?, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le responde: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Entonces, temblando, Pablo dice el desarrollo del libro de los Hechos, que le preguntó a Dios qué quería de él y qué debía hacer, ¿no es cierto? Y no se da cuenta que había quedado ciego en esto. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, que se le apareció, le da las instrucciones, ¿no es cierto?, lo que debe hacer él para poder recuperar su vista y qué es lo que tenía que hacer dentro de la obra de Dios, ¿no es cierto? De Saulo de Tarso, algo menor que nuestro Señor Jesucristo, no ha sido posible encontrar hasta hoy ningún indicio bíblico ni histórico que indique que él haya conocido en persona a nuestro Señor Jesucristo durante su ministerio terrenal. De manera que, habiendo destacado como furibundo fustigador de la iglesia de Dios en su juventud, la milagrosa aparición de Jesús lo convirtió a Saulo de Tarso en el más ardiente y esforzado defensor de la verdad. Ahora bien,
En principio básico, la Sagrada Escritura, un principio básico de la Sagrada Escritura nos enseña que del hombre son las disposiciones del corazón, más de Jehová es la respuesta de la boca, ¿no? Pablo tenía su propósito, Dios tenía lo suyo, y él era el que iba a finalmente imponer, ¿no es cierto? El temido perseguidor de la iglesia, en pocos años se convirtió en nuestro apóstol Pablo, y la horrorosa muerte de Esteban, lejos de acallar la voz de la iglesia, permitió que muchas personas fuera de Jerusalén entraran en el camino a la verdad. 14 años más tarde, por fin, Pablo nuevamente, junto a Tito, va a Jerusalén. La historia de Pablo, que en el principio es una historia difícil, ¿no? Tenemos que comprender que a las personas le costó mucho aceptar a Pablo, dada su condición de persecutor de la iglesia, y eso le hizo traba para poder lograr amistad entre los apóstoles y entre los que venían bajo los apóstoles, los seguidores de la iglesia. Entonces él, podemos decir que llevó una carrera bastante solo, porque incluso en una ocasión, lo vamos a ver más adelante, hasta Bernabé se apartó de él. Entonces, ese fue su comienzo, pero él siguió trabajando. Después del llamado de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que comprender lo que nos expresa la Sagrada Escritura, que Pablo se fue a Arabia. Se fue a Arabia y estuvo 3 años afuera solo, meditando en su vida. Debe ser una cosa terrible. Tenía que dejar a los fariseos en primer lugar. Tenía que dejar su profesión. Y luego de eso, de toda esa renuncia, tenía que decidirse qué iba a hacer con su vida. Porque no era un vuelco fácil, ¿no es cierto? Ahora ser pregonero de la verdad, y lo iba a hacer porque como fariseo tenía un gran conocimiento de la Sagrada Escritura, y Dios a través de su espíritu le estaba revelando la verdad. Entonces él empezó a visitar alrededor de Siria a muchos lugares, y él ya está haciendo un nombre, ¿no es cierto?, entre los judíos particularmente. Y su nombre se empezó a hacer difícil en la medida, por ejemplo, de que los judíos que se habían convertido en la iglesia primitiva, que con un gran sacrificio, ¿no es cierto?, con un gran esfuerzo, admitieron que nuestro Señor Jesucristo era Hijo de Dios. Ese es el primer asunto que le costó tanto. Luego, pensar que los gentiles pudieran integrarse a la iglesia era una cosa peor todavía, pero más duro de todo era, por ejemplo, que los gentiles no se circuncidaran. Entonces se formó un tremendo problema ahí. Y nosotros tenemos que ver, por ejemplo, después de esos 3 años, Pablo decidió presentarse finalmente, porque ya era mucho que se hablaba del persecutor convertido. Entonces decidió ir a Jerusalén y conocer a Pedro, con el cual tuvo aproximadamente 15 días, tengo entendido. Conoció también a Jacobo y le explicó a él su posición respecto a la fe y respecto a lo que había aprendido. Y bueno, se retiró nuevamente a seguir con lo que eran sus ovejitas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Él nunca tuvo ese pensamiento, sabía que las personas que se convierten no son de ninguna manera propiedad de ningún pastor, de ningún ministro, eran la iglesia de Dios, y él solamente hacía su voluntad, y eso tenemos que dejarlo claro. Pero no estaba todavía en el ámbito de Jerusalén aceptar estas cosas, hasta que a 14 años de su encuentro con Dios, ¿no es cierto?, finalmente decide ir a Jerusalén a poner las cosas por orden, de alguna manera ser dependiente de la iglesia primitiva, porque él era independiente de la iglesia primitiva, conocido, hablaba las mismas cosas indudablemente, pero no era, digamos, un representante hasta ese entonces. Así escribirá Pablo en una carta dirigida a los Gálatas, en el capítulo 2, los acuerdos más importantes de ese encuentro, 14 años más tarde, que se constituyó en el primer congreso de la iglesia primitiva. Y él lo relata de esta manera: después de pasados 14 años, fui otra vez a Jerusalén, juntamente con Bernabé, como también llevé conmigo a Tito, empero fui por revelación, y comuniquéles el evangelio que predico entre los gentiles, más particularmente a los que parecían ser algo, para no correr en vano o haber corrido, más ni a un Tito, que estaba conmigo, siendo griego, fue compelido a circuncidarse.
el punto era él que él aceptaba gentiles, ¿no es cierto?, sin la circuncisión. Y cuando llegó en persona y habló en el Congreso, nadie se opuso a lo que él estaba diciendo. De los apóstoles mayores, por supuesto, ninguno. No se esperaba que ellos lo hicieran, porque se supone que la iglesia primitiva estaba siendo dirigida por el Espíritu Santo. De ninguna manera podían ellos haber puesto alguna objeción. Pero de manera que finalmente el Congreso, ¿no es cierto?, otorga dividir el ámbito de trabajo. El apóstol Pedro iba a ir exclusivamente a los hermanos convertidos, ¿no es cierto?, a los judíos convertidos, a la iglesia primitiva. Entre tanto, Pablo tenía que dedicar su carrera, ¿no es cierto?, a los hermanos gentiles. Esa era la situación. Pero, no obstante eso, cuando todos esperaban que las aguas empezaran a caminar tranquilas, no pasó nada de eso. Dice, la palabra de Dios nos relata la casa central, por decirlo de alguna manera, donde él vivía y donde él se desempeñaba bien, era Antioquía. Ese era su hogar. Y estando en Antioquía, indudablemente que había un grupo de la iglesia de Dios funcionando ahí, la iglesia primitiva. Y bueno, estaba él con las personas de la iglesia, hasta que en un momento determinado llegó Pedro también a juntarse con ellos, ¿no es cierto? Y habían participado bien judíos, gentiles, sin ningún problema, circuncidados con incircuncisos, sin ningún problema, hasta que de pronto, dice la palabra de Dios, llegaron de Jerusalén, eso está en el capítulo 2 del libro de Gálatas, a partir del 11 adelante, llegaron de Jerusalén unos enviados que venían de parte de Santiago, ¿no es cierto?, el jefe de la iglesia. Ahora, ¿cuál era la situación? Indudablemente que, como ya lo dije una vez, ¿no es cierto?, se aceptó a nuestro Señor Jesucristo, se aceptó a la iglesia primitiva, la circuncisión no entraba bajo ningún. Pero ahora, el asunto de que estuviéramos aquí hablando de igual a igual, judíos y gentiles, era una molestia que no se podía tolerar. Entonces, llegaron estas personas que pedían autorización de Jerusalén para visitar a los hermanos y sin decirle qué tipo de visita era. Simplemente hay en algunos libros de Flavio Josefo que lo explica bien esto. Ellos simplemente pedían permiso para visitar a la iglesia y el problema de fondo que ellos seguían insistiendo en que los gentiles tenían que circuncidarse. Entonces estaba toda la reunión ahí con los delegados que llegaron de Jerusalén, pero pasó una cosa bien particular. El apóstol Pedro, ¿es cierto?, se empezó a hacer el desconocido con los mismos hermanos gentiles que había participado antes y otros judíos naturales, ¿no es cierto?, judíos circuncidados y miembros de la iglesia primitiva, también se hicieron un lado. Entonces, Pablo, como sabía que Pedro era una eminencia en la iglesia, lo confrontó y le dijo que esas cosas no podían ser posibles. Entonces ahí se formó una situación bastante dura, verdaderamente, ¿no es cierto? Y Pablo simplemente dice, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué contriñas a los gentiles a judaizarse? ¿Por qué le está diciendo, aceptando esto, que vengan estas personas y que estén hablando que tienen que circuncidar y tú no levantas tu voz? Ese era el problema. Entonces, este tema de la apertura de la iglesia primitiva al mundo gentil es un tema que deberemos entenderlo en su mérito y que lo haremos luego de la siguiente información respecto al otro líder que ocupará nuestra atención en sí mismo. Ahora, ¿por qué vamos a hablar de otro líder? Vamos a hablar de Martín Lutero, ¿no es cierto? Porque no hay ninguna cosa más terrible, ¿no es cierto?, que Martín Lutero haya tomado las palabras de Pablo para dividir la Iglesia Católica. ¿Por qué era malo? Porque simplemente la cosa de la contextualidad histórica no va por ningún lado. Mientras Pablo, ¿no es cierto?, enfrentaba a las personas que querían que los gentiles se circuncidaran y el hecho de que él, como predicador de la palabra de Dios, entendía que si una persona se circuncidaba, el sacrificio de Cristo para él no valía nada. Entonces, esa era la circunstancia histórica. En cambio, lo que peleaba Martín Lutero, ¿no es cierto?,
tenía que ver con un viaje que le tocó hacer a él, acompañando a un ministro mayor de la iglesia, ¿no es cierto?, desde Alemania a Roma, pidiendo, ¿cómo se llama esto? La cooperación, que ellos pudieran pagar por sus pecados. Mi hermano tiene que acordarse bien de esa palabra, que se me olvida a mí. Dígala no, no se acuerda. Bueno, yo digo, se pagaba el valor de la persona que se encontraba pecador y se encontraba fuera de la iglesia. Entonces iba a la iglesia y la iglesia le ofrecía que sus pecados fueran perdonados en la medida de que él pudiera pagar tal cantidad de dinero. Esa era la cifra. Y bueno, Lutero, que no conocía bien eso, ya viajó con un dirigente mayor que él y tuvo que hacer todo esto porque era una orden de la iglesia, ¿no es cierto? Estaba en ese momento, los programas de la Iglesia Católica Apostólica Romana, estaba la construcción, ¿no es cierto?, de la Basílica de San Pedro, que ya los tenía medio en la ruina. Entonces decidieron hacer ese tipo de trabajo para poder juntar plata, ¿no es cierto? Y él, consciente de que era una iglesia, era una institución que no tenía los medios como para poder realizar ese programa, tenían que hacer algo. Pero resulta que en todo lo que costó eso, imagínense usted, bueno, en una buena distancia cuando no habían los medios que nosotros tenemos ahora, entonces fue un sacrificio para él, ¿no es cierto? Pero el gran problema fue a él llegar a Roma y ver cómo vivían los dirigentes mayores de la iglesia, ver cómo vivía el Papa, ver lo que eran sus palacios, ver lo que era la forma derrochadora de bienes que vivían, y todas esas cosas fue un escándalo para él. Entonces pensó lo que era correcto, esto no puede ser, ¿cierto? Y bueno, inmediatamente como terminó este periplo que hizo a Roma, ¿no es cierto?, volvió nuevamente a Alemania, donde él era, ¿no es cierto? Y lo primero que hizo fue trabajar de cabeza, buscando en la Sagrada Escritura qué texto podía avalar lo que él decía contra la iglesia. Esa es la situación. Y entonces, cuando ya tuvo todo el conocimiento de las cartas de Pablo y la pelea de Pablo, la usó él. La usó, principalmente aquellas que dice que por fe y por gracia somos salvos en el Señor. Ahora, no se necesita otra cosa, no se necesita pagar precios, sino que solamente se necesita creer. Esas cosas, ¿no es cierto?, muy sacadas de contexto, indudablemente le sirvieron para defender su posición, y ahí surge eso de las tesis que él puso en la puerta de una catedral en Alemania, donde está explicando todas esas cosas que a él le parecían y acompañándolas, ¿no es cierto?, con el apoyo de los dichos del apóstol Pablo, que las había escrito 1500 años antes. Entonces, estas situaciones son las que nosotros tenemos que entenderlas y tenemos que manejarlas, porque no es posible, por ejemplo, que entendamos ahora la fe como la entiende el mundo evangélico. Nosotros sabemos que finalmente la Iglesia católica se dividió. Ahí nació la Iglesia Evangélica Europea, ¿no es cierto? Se unió a Martín Lutero Juan Calvino, y el momento la idea teológica evangélica avanzó por toda Europa, incluso dividió a Europa en muchos términos, estimados hermanos. Entonces ahí viene el asunto esto de que nosotros tenemos que entender cuál fue el problema y cómo lo resolvió Lutero y cómo se dividió la iglesia. Pero si nosotros ahora vemos con calma qué fue lo que realmente cambió Lutero en la doctrina de la iglesia, bueno, el pago por el perdón de los pecados, ¿no es cierto? Las imágenes fueron las cosas principales. Y lo otro, luchó encarecidamente porque la Biblia tuviera un lugar preponderante en la doctrina de la iglesia, lo que
lo que no era en ese tiempo, ¿no es cierto? Lo único que tenían autoridad para hablar de la Biblia era, por supuesto, la Iglesia Católica Apostólica Romana. Entonces, todas estas cosas se lograron, en algo se avanzó, pero finalmente, en la doctrina de la oración, absolutamente nada. El bautismo, como está escrito en la palabra de Dios, absolutamente nada, ¿no es cierto? Y la forma de vida de los sacerdotes, de los ministros en este caso, absolutamente nada. Entonces, así nace el Evangelio. Por eso que nosotros, bueno, de repente a las personas más humildes les duele cuando nosotros decimos, para nosotros no es el Evangelio. El Evangelio que se llama Evangelio ahora. Porque Evangelio en la Sagrada Escritura significa simplemente las gratas nuevas. ¿Y cuáles eran las gratas nuevas? Las gratas nuevas eran principalmente para Israel. Aquí paró el nuevo pacto, paró el antiguo pacto y se inicia un nuevo pacto. No hay más templo, no hay más sacerdocio, no hay más sacrificios por el pecado, no mueren más animales. Ahora empieza la conversión, empieza el Espíritu Santo, empieza la consagración, porque nosotros tenemos que darnos cuenta, por ejemplo, cómo marcó esto nuestro Señor Jesucristo cuando va al templo y encuentra que están los mercaderes afuera vendiendo sacrificios para que pasaran las personas y compraran y lo presentaran delante de él, delante de Dios. Entonces, eso él lo consideró una inmundicia. Esas cosas no debían haber hecho porque los animales que presentaban ahí, los animales de segunda y de tercera clase, ¿no es cierto? No eran lo mejor para Dios, pero era para los que oferentes era tal vez lo más barato y lo más cómodo, porque a donde no habían vehículos, por ejemplo, viajar tal vez con un cordero desde su casa a la iglesia, debía hacer al templo, debía hacer un sacrificio demasiado grande. Entonces, terminó con eso porque eso ya no corría más. Ahora lo que iba a correr era el derramamiento de la sangre de Cristo. Entonces, ahí nace el concepto, por fe y por gracia soy salvo por la fe. ¿Por qué por fe? Primero que todo, es importante que la gente pueda entender perfectamente lo que quiere decir nuestro Señor Jesucristo al respecto, y lo vamos a ver, ¿no es cierto?, en la Sagrada Escritura. Vamos a leer aquí, dice, la forma de la ley es un punto importante, ¿no es cierto?, lo que cambió, dice. Cuando dice la palabra de Dios en la carta a los hebreos, tenían, pero el primer pacto dice reglamento de culto y santuario mundano. Esa era la adoración. La adoración tenía dos cosas. Lo que era el reglamento de culto, y si nosotros sacamos por conclusión de lo que significan las palabras, reglamento es el ordenamiento y culto es adoración a Dios. Entonces, el ordenamiento a la adoración a Dios era una cosa, pero también estaba, ¿no es cierto?, estaba el santuario, y el santuario tenía sus propias leyes. ¿Qué era el santuario? El santuario, en primer lugar, era un solo lugar de oración, el templo. Segundo, un grupo de personas especializadas solamente para eso, intercesores delante del Padre, porque ya nunca más, en el tiempo de Israel, las personas se iban a presentar delante de Dios. Tenían que presentarse al templo, primero que todo tenían que presentarse con el sacrificio por sus pecados, ¿no es cierto? Y eso lo tenían que presentar los sacerdotes. Se acabó eso. Porque eso nunca tuvo, como dice la palabra de Dios en capítulo 10, ¿no es cierto? Dice, que nunca tuvo el poder de cambiar la conciencia de las personas. Mientras tanto tenían plata para pagar, ¿no es cierto?, para comprar un animal o tenían animales para llevarlo, no se convertían, no cambiaban su forma de conducta, ellos se escondían detrás de eso. Entonces eso era lo que era importante de que la iglesia pudiera comprender definitivamente, para que las personas pudieran tener la relación con Dios que se estaba acabando. Ese era el punto. Entonces, comprendido de eso, ¿no es cierto?, debemos entender lo que era la ley del juicio por el pecado. Entonces, cuando la palabra dice que quebraba la cruz, la ley en orden a ritos, y aquí estamos en el problema. ¿Qué era un rito? Un rito no era observar el sábado, un rito no era observar la Pascua, un rito simplemente era el sacrificio de los animales, uno. Otro rito era los lavamientos de las personas por inmundicia de la carne. Por ejemplo, si alguien tocaba a un muerto, si alguien se acercaba a una mujer en su periodo de menstruación, eran inmundicias conforme a la carne, pero no tenía nada que ver con el espíritu.
Y eso es lo que Dios en su misericordia ya no quería más, esa cosa exterior, sino conocer al hombre interior. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y eso la gente, estimados hermanos, estimados amigos, eso fue lo que no comprendió Lutero. Y eso fue lo que le dio vida a la iglesia protestante, y hasta el día de hoy las iglesias protestantes dicen exactamente lo mismo. No tenemos que hacer absolutamente nada, pero debemos entender y no olvidar que la ley era de carácter doble. La adoración era de carácter doble. Una cosa era las citaciones de Dios que están escritas en el Levítico 23, y la otra era los sacrificios que habían que pagar por el pecado, que está escrito en número 28, y en el libro de Números, los capítulos 28 y 29. Esas son las cosas que nosotros tenemos que entender. Y eso de 28 y 19 no es que haya terminado, no es que haya terminado, porque nosotros tenemos que ver, por ejemplo, todo lo que dice la palabra de Dios. Que ahora la circuncisión, dice el apóstol Pedro, ¿no es cierto? Que la circuncisión es la del corazón, es decir, y está representada por el bautismo, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos que... Entonces, cambió, se eliminó la circuncisión, no, de ninguna manera, se transformó. Los animales, los sacrificios animales, cuando la palabra de Dios dice, sacrifica a Dios alabanza, paga tus votos al altivo, tiene que ver con cosas espirituales. Nuestras oraciones y nuestros cánticos ahora son los sacrificios de reconocimiento que se le ofrecían a Dios, ¿no es cierto? Está convertido en eso. Entonces, todo esto simplemente cambió, estimados hermanos. Lo que eran los lavagros, ¿no es cierto?, para perfección de la carne, Dios no acepta hoy esas cosas. Él quiere la persona, dice, contrita de corazón, el hombre interior limpio. Eso es lo que le interesa a Dios. Entonces, estas son cosas que nosotros como hijos de Dios tenemos que entender, que estamos en este nuevo pacto, que tiene que ver con una forma nueva de vivir. Pero eso no quiere decir, porque el sentido de los sacrificios en el santuario era simplemente la purificación de los pecados. Pero la adoración que tenía que ver con Levíticos capítulo 23 tenía que ver con mantener permanentemente, ¿no es cierto?, un lazo con Dios. Acuérdense ustedes, por ejemplo, que la ley decía principalmente que el hombre tenía que estar delante de Dios cuando se levantaba en la mañana, cuando salía a su trabajo y cuando regresaba a la tarde, nuevamente tenía que estar presente. Es la cosa personal, la comunicación con Dios, ¿no es cierto? La gratitud por un nuevo día que amanece, por una nueva noche que nos permite seguir viviendo, y un nuevo día que nos permite traer los alimentos para nuestro hogar, en fin. Esas eran todas cosas espirituales, ya no había más carnalidad en esto. Entonces, es importante que nosotros entendamos esas cosas, estimados hermanos, y nos demos cuenta, por ejemplo, de que ahora, tal como dice la palabra en el libro de Colosenses, ¿no es cierto?, que nadie puede juzgar, ¿no es cierto?, a las personas que guardan el sábado, a las personas que guardan la Pascua, a las personas que guardan las trompetas o la fiesta santa de Dios. Todo Levítico capítulo 23 no tiene... No es que no tengan derecho a juzgar, sino que no tienen ninguna razón para estar juzgados, porque la vigencia de esa fiesta santa de Dios está ahora en el hecho que representan, ¿no es cierto? Representan situaciones que se van a dar en el futuro, como por ejemplo, entendemos cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, de cierto os digo que yo no comeré más de este pan ni beberé de este vino hasta que vuelva, ¿no es cierto?, otra vez de la estadía y eso ya es el término, ¿no es cierto?, cuando Él viene a establecer su reino. Entonces, eso está. El sábado tiene el valor, ¿no es cierto?, de ser representación, ¿no es cierto?, de la eternidad absoluta. En la fiesta de las trompetas nos marca a nosotros el tiempo, ¿no es cierto?, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, cuando conmemoramos la fiesta de las trompetas, estamos diciendo, Señor, aquí estamos esperando tu venida, aquí estamos esperando el reino santo, de la misma manera que Israel, ¿no es cierto?, esperó poder heredar la tierra prometida. Nosotros espiritualmente esperamos poder heredar tu reino, Señor.
Cuando hablamos de la fiesta de Pentecostés, ¿no es cierto? Estamos recordando cuando se derramó el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, en la iglesia primitiva y cubre toda la iglesia del nuevo pacto, naturalmente, ¿no es cierto? Y estamos en la esperanza que Israel también un día pueda recibir el Espíritu Santo para que pueda comprender su camino. Entonces, la vigencia de la ley para nosotros es una cosa absoluta y usted debe entenderla así porque así está escrita en la palabra de Dios, ¿no es cierto? Dice, ¿por qué tuvo que cambiar todo eso? Dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Porque todo eso era figura para aquel tiempo presente, en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfectos cuanto a la conciencia al que se ríe con ellos, pues consistían solo en viandas, en bebidas, en lavamiento y ordenanza acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de la corrección. Estoy hablando del capítulo 9 de Hebreo, que es importante que lo lean. Impuestas hasta el tiempo de la corrección, o sea, tenían fecha de término. ¿Y cuál es el término? La fecha de término. Más estando presente Cristo, dice, pontífice de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es saber, no esta creación. Ahí está el término de eso material. Y ya nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz precisamente porque Él no puede contravenir las leyes de su Padre, ¿cierto? Y la paga del pecado es la muerte. Él murió por los pecados de toda la humanidad. Y ahí surge el término gracia. Pero cuando nosotros miramos, por ejemplo, el capítulo 4 del libro de Romanos, a partir del verso 16 adelante, la palabra de Dios es clara. Dice que nuestro Señor Jesucristo, dice, estuvo atento, en eso consistía la gracia, que nuestro Señor Jesucristo estuvo atento a pasar por alto todos nuestros pecados pasados. Pero es claro, eso es la gracia. No es que usted puede seguir que ya vino Cristo, yo tengo fe en Cristo, yo creo en Él, ¿no es cierto? Y ahora yo puedo hacer lo que quiera. No es así la cosa. La palabra de Dios dice bien claro, la gracia y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos vale, ¿no es cierto?, para que nosotros podamos borrar de su presencia, ¿no es cierto?, nuestros pecados pasados. Pero de ahí en adelante la palabra de Dios es clara, dice, porque el que peca con conocimiento de causa, ya no queda ningún sacrificio para el pecado, sino una horrenda esperanza de juicio y de error de fuego. Entonces, usted tiene que ver esto y tiene que creerlo como dice la palabra de Dios. Ahora bien, cuando llegamos nosotros al capítulo 11 del libro de Hebreo, en el versículo 21 de la carta, dice que nos habla de la fe. Este es el capítulo de la fe, ¿no es cierto? Pero ¿qué conoce la gente del capítulo de la fe? Conoce el versículo 1, ¿no es cierto? El versículo 1 es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Eso es todo lo que sabe la gente de la fe. Pero yo le invito, dice, llegamos al capítulo 11.1 de la carta que nos habla de la fe, que por su evidencia resulta ser innegable, pero que en el desarrollo de este capítulo deja de ver dos asuntos importantes. El primero es que hay algo que en el cristianismo no se entiende y que solo la Biblia nos lo puede aclarar, como lo veremos más adelante, y que comienza a entenderse en la medida que demos lectura al resto del capítulo 11 de la carta de Pablo a los Hebreos, que nos muestra definitivamente qué es en esencia la fe. En el ámbito de nuestra relación con Dios debe tener una forma concreta y palpable, como nos lo han mostrado todos estos héroes de la fe que aparecen en el capítulo 11 del libro de Hebreo y que tuvieron en su vida un común denominador. ¿Por qué se distinguen esas? Cuando usted lee el capítulo 11 del libro de Génesis, completo, de Hebreo, completo, se da cuenta que estos hombres tenían un denominador común. Sus vidas todos fueron iguales. Hicieron diferentes cosas, actuaron en diferentes ámbitos, pero tenían un vivir común, una idea fija en su mente. Siempre hicieron lo que Dios les mandó. Y aquí está la controversia del mundo evangélico ahora, ¿no es cierto? Porque siempre hicieron lo que Dios les mandó. Cuando dice, ya la ley quedó clavada en la cruz, los mandamientos no hay. Pero el mandamiento habla del sábado, estimados hermanos. Habla del sábado. Y la gente no guarda el sábado, no cree en el sábado, ¿no es cierto? Pero ¿qué hacen?
bueno, glorifican a Dios el domingo. Pero ¿quién instituyó el domingo? La Iglesia Católica Apostólica Romana. Ese es su padre, esa es su madre, esa es su raíz. De ahí es usted. Usted no es de Dios. Porque el sábado es la señal de identidad de los hijos de Dios, ¿cierto? Vamos a ver algunos casos del capítulo 11 del libro de Hebreo. Dice ahí, por ejemplo, por la fe Enoc fue traspuesto, patriarca. Fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. O sea, la gente, la sociedad, su medio ambiente, se notaba que él era un hombre diferente. ¿Por qué? ¿Porque creía en Dios? No, por su forma de vida. Este testimonio bíblico nos muestra que lo de Enoc no fue solo creer, como nos están enseñando ahora. La cita siguiente. Por la fe Noé se expuso al sarcasmo y al vituperio y con temor aparejó el arca como Dios le mandó, sin quejarse de la burla, de las molestias de sus vecinos impíos. No fue solo creer, no fue solo creer, tuvo que hacer algo, y eso es lo importante, ¿no es cierto? Y el testimonio de su fe es que él hizo lo que Dios le mandó. ¿Quién dice la Biblia que cuando Dios le habló con Noé, reunía a mucha gente y él le habló en medio? No, no habían testigos, no habían testigos. Él habló con Dios, ¿no es cierto? Y Dios le dijo, hazte un arca para ti. Imagínense la locura grande cuando estamos hablando de esa parte donde llueve poco todavía, ¿no es cierto? Y la inmensa arca para que cayera esa cantidad de gente y de animales, indudablemente, no, bueno, la gente no fue tanta, pero los animales sí que eran muchos, ¿no es cierto? ¿Cómo se reirían de él? Es como que si Dios le hablara y le dijera, anda, ponte tu impermeable, anda con un buen paraguas, y afuera hay 32 grados de calor. ¿Cómo se reiría? Es parecido a lo que pasó acá, porque él construyendo un arca donde no había ni siquiera como en donde echarla, ¿no es cierto? Entonces, dice, por eso yo hago hincapié en esto. Dice, lo hizo Noé de buena voluntad, ¿no es cierto? No fue solo creer, había una acción. Por fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar en que había de residir por heredad, y salió sin saber dónde iba. Por fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y con Jacob, herederos juntamente con la misma promesa. Otra vez, se le aparece Dios, deja tu tierra y tu parentela, anda donde yo te voy a llevar. Y él partió. No fue solo creer. Había que actuar. Luego, todos sabemos cuánto lloró y el gran problema que tenía que tenía Abraham, ¿no es cierto? Por la gran cosa que él veía que estaba cerca el día de su muerte y no tenía heredero. Y según las costumbres de esa sociedad en aquel momento, si él no tenía heredero, todas las riquezas iban a ser de su mayordomo. Y si él quería, atendía a Sara, y si no, la dejaba. Hubieron muchos casos que se dieron en el libro de Jueces. Hay uno bien claro de una familia que eran puras niñas. El padre había muerto y no tenían derecho a nada. Y ellas intercedieron delante del rey para que le hicieran el favor de darle a ellos una heredad. Y fue así, ¿no es cierto? Entonces, imaginemos nosotros todo lo que le costó que por fin tuviera su hijo cuando ni él ni ella tenían capacidad para generar un nacimiento, pero Dios se lo prometió y Dios cumplió, ¿no es cierto? Pero llegó un momento que le dijo, dame tu hijo unigénito. ¿Se pueden imaginar ustedes cómo se sintió Abraham? ¿Quién de nosotros podría estar dispuesto a la 10ª parte de ese sacrificio? Pero él creía en Dios, ¿no es cierto? Entonces, imaginémonos a Abraham, dame tu hijo unigénito, dice, y él no solo creía, hizo la obra y llevó a su hijo. Imagínense ustedes el dolor de él, el dolor de mentirle al hijo cuando le preguntaba, bueno, ¿de dónde está el cordero? ¿No es cierto? Y él camina nomás, ya veremos el lugar, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante. Por fe, eso lo digo en el libro. Dice, por fe,
las mujeres recibieron sus muertos por resurrección. Qué maravilloso, ¿no? Por fe, porque ellas obedecían a Dios. Y como obedecían a Dios, cuando ellas clamaron a Dios, Dios les respondió. Unos fueron estirados, dice, no aceptando el rescate para ganar mejor resurrección. Otros experimentaron vituperio, azote, y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, fueron aserrados, fueron tentados, muertos a cuchillo. Anduvieron de allá para acá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados, maltratados. No dice nada, que solo creyeron. Hicieron grandes cosas ellos, hicieron grandes sacrificios personales, así como cuando nosotros nos dicen, bueno, ¿tú crees en Dios? Sí, creo en Dios. Bueno, bautízate. Y si te bautizas, estás obligado a guardar la ley de Dios, ¿no es cierto? Bueno, el caso más grande ahora es el sábado. Bueno, es que yo no tengo familia. ¿Cómo? Bueno, Dios no le dice eso. Le dice, si tú eres llamado siendo siervo, si tú eres libre para Cristo. Pero hay una cosa, tienes que procurar hacerte libre. Entonces, las cosas no son. Y ahí está la muestra de la fe, ¿cierto? La muestra de la fe. Entonces, esas son las cosas que nosotros debemos entender, que la fe no es solo creer, es solo orar. El apóstol Judas es claro en su carta inspirada por el Espíritu Santo, donde nos escribió advirtiéndonos, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlo de la común salud, me ha sido necesario escribiros amonestando que contendáis eficazmente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Y aquí sí hay una cosa que hay que explicar, ¿cierto? Dice que la fe le fue dada una vez a los santos. ¿Y de quién habla? ¿De qué santos habla? Estamos hablando de Judas, ¿no es cierto? ¿Quiénes eran aquellos santos de los cuales habla Judas? La palabra de Dios responde en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 7, versos 6 al 9, dice, porque Dios habla con Israel y le dice, tú eres mi pueblo, santo a Jehová. Ese era el santo que se refiere. Tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. No por ser vosotros los pueblos que más haya querido Dios, os ha escogido, porque vosotros erais los más pocos de todos los pueblos, sino porque Jehová os amó y quiso guardar el juramento y juró a vuestros padres. Entonces ya tenemos. Judas habla de que a sus santos se les entregó algo, y ese algo era la fe, ¿no es cierto? Entonces aquí Deuteronomio aclara que el único pueblo que Dios ha llamado santo es Israel. Ese era su santo. Pero ¿qué les entregó? Esa es la cosa, ¿no es cierto? Dice la palabra de Dios en Nehemías capítulo 9, verso 13, dice, sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo. Dios descendió sobre el monte de Sinaí y habló con Israel desde el cielo, dice, y le diste juicios rectos, leyes verdaderas, estatutos, mandamientos buenos, y notificástele el sábado tuyo santo, y le prescribiste por Moisés tu siervo, mandamientos, estatutos y ley. Eso fue lo que entregó, ¿no es cierto? Y Judas dice, ustedes que se creen hijos de Dios deben luchar eficazmente por esto que es la fe. Porque él dice que esa es la fe. Por esta fe que le fue entregada a Israel, ustedes deben luchar. ¿Para qué debemos luchar? Para que permanezca. Porque la gran lucha de Satanás es que esto desaparezca. Y lo ha logrado en gran manera. Nos debemos imaginando nosotros 2.400 millones de cristianos en el mundo. Con mucho llegaremos a 300 millones las personas que creímos en los mandamientos de Dios. Con mucho a través de todo el mundo. Porque la Biblia también lo dice. De repente nos están mirando en menos, pero la Biblia dice, de donde el sol sale hasta donde se pone el sol, es grande mi nombre, entre aquí en la tierra. Entonces ahí están presentes los hijos de Dios. Nosotros somos una pequeña, muy pequeña comunidad en este país, pero indudablemente en este mismo país hay muchas personas más que guardan las leyes de Dios. La fe le fue entregada a Israel y por la que es necesario contender en la ley de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo nos señala. No penséis que yo he venido a abrogar, como los profetas. Yo no la he venido a abrogar, sino la he venido a cumplir.
Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas. La gente acostumbra a decir que nuestro Señor Jesucristo abrogó la ley, porque Él venía a cumplir, entonces si la cumplió, se terminó. Pero no así. Él mismo dice, no penséis que yo venía a abrogar la ley, porque hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley. ¿Por qué? ¿Por qué el mundo no conoce la ley? Bueno, primero, porque Satanás se abrigó a la Iglesia Católica Apostólica Romana, todos conocemos el origen, ¿no es cierto? Y después, cuando trataron de mandar esto, entró el mundo evangélico que no ha hecho absolutamente nada por restaurar la verdad. Ese es un punto importante. No ha terminado la ley de Dios, sino que no ha terminado la ley de Dios, si no ya no habría ni cielo ni tierra. Lo afirmó nuestro Señor Jesucristo. Y él mismo fue quien dijo que lo que él enseñaba no eran palabras de él, sino palabras de su Padre que estaba en los cielos. Así que la influencia de la teología nacida en la Reforma y las múltiples divisiones del mundo evangélico nos enseñan hoy que hay diferentes manifestaciones de fe. Ahora no se entiende la cantidad de fe, porque no vamos a decir que la fe pentecostal es la misma de la adventista, o que la de la adventista es la misma de los bautistas, o que los bautistas son... No, cada uno tiene su fe. ¿Y qué hay con eso? Hay con eso lo que dice la palabra del Señor. ¿Tienes tú la fe? ¿Tienes tú tu fe? Es importante este versículo, es muy importante. Tenla para contigo. Tenla para contigo delante de Dios. Pero, bienaventurado es si tu fe no te condena. Dios nos ayude, estimados hermanos. Nos llamamos hijos de Dios, amamos el nombre de Dios, tenemos nuestras reuniones a nuestra manera o a la manera de Dios, o a la manera de la Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿De qué forma usted tiene su fe delante de Dios, ¿no es cierto? Bienaventurado el hombre, ¿cierto?, cuya fe finalmente no lo va a condenar. El Dios de les bendiga. Un placer haber estado con ustedes. El Señor les guarde y permita a Dios que podamos tener una contrapropuesta de esta palabra, porque eso es lo que nos gusta a nosotros, para poder saber si nosotros estamos equivocados, porque confiamos en esto, pero somos hombres y podemos equivocarnos. Usted puede tener la razón. Escríbanos, comparta con nuestra página web, comparta con el programa de televisión, enlaja con nuestros hermanos de San Rosendo, con el ministro que ahí está, tiene su dirección y su teléfono, y así vamos a llegar a la verdad juntos. El Señor les bendiga. Bien, pastor, ha sido un tema bastante interesante, desde Saulo, de Tarso hasta Martín Lutero. Pasamos por bastantes puntos que sin duda la fe y la gracia es algo que hoy día nos debe llamar la atención, y principalmente como lo dice la Biblia. Hemos pasado por un buen programa, en la esperanza de que ustedes en casa les haya quedado claro. Y si no les queda claro, como decía nuestro pastor, nos puede escribir a la página web www.idnb.cl, y ahí podrá encontrar respuesta, o en el correo en la winche que siempre coloca el editor del canal. Ahí puede escribir para que también pueda usted quedar más claro aún acerca de este tema. En honor al tiempo, pastor, los vamos a tener que ya ir despidiendo. Lo invito a usted para que pueda despedirse de toda la comunidad acá. Bien, mi estimado hermano ministro, ha sido muy grato tener la oportunidad de poder comunicarme con mis hermanos y con nuestros vecinos y amigos que atienden a este programa. Espero en el Señor que pueda haber en nosotros, no importa que nos hagamos de primera, pero la conversación para llegar a la verdad de Dios, ¿no es cierto? Nadie es dueño de la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Ustedes pueden tener razón y nosotros tenemos ganas de servir a Dios como Él manda. Muy grato, que el Señor de paz les bendiga y les guarde. Gracias, pastor. Bien, nos encontramos entonces el próximo sábado. Ojalá Dios mediante, por esta plataforma o por el canal. Lo importante es que queramos servir a Dios de corazón, que le damos las gracias por la visita que tenemos a través de la página del Facebook, que son importantes igual, y también la transmisión que tiene en YouTube, que nos ha ayudado verdaderamente a poder también ir creciendo en todo este conocimiento y todo lo que Dios, por su misericordia, le quiere entregar al mundo entero en estos tiempos difíciles. Así que una hermosa semana, y nos volvemos a encontrar en su programa A la Luz de la Verdad.
Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.